Yo creo que no tengo cómo medir tu amor en nuestro hogar de una manera material, pero sí digo que recuerdo que en el colectivo cada jueves, cuando era niño me decías: toma mi hombro y duerme. Y construir una casa sin herramientas, perdonar sin dar tantas vueltas, y amar cada día aún así apeste, enseñar que hay que seguir aunque cueste. Sin herramientas, perdonar sin dar tantas vueltas, y amar cada día aún así apeste, enseñar que hay que seguir aunque cueste. Solo tú puedes. Ese espejo me mira donde esté y te refleja llena de fuego, multiplícalo por 3. Y eres la más ganadora del mundo entero. Tú eres la más ganadora del mundo entero. Tú eres la más ganadora del mundo entero. Tú eres la más ganadora del mundo ¿Cómo andás, pabellón? A ver, ¿quiénes se van saltando en este bus? Súbale, 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 mami. Es eso. De la mañana me levanto de la cama, voy con un gomón de miedo y con un fuego en la garganta. Y 7:30 vamos sueltos, una dosis de alimento, una coca, una semita y un royal. Ay mami, corre pa'l medio, bajan, bajan, suben, suben. Ese compa ahí se me fue sin pagar. Está vacío, súbale. Traiga suelto por favor. En esta silla cabe 3. Son 2 filas para 2. Súbale, dice, agarre y sale, pa' que la brisa cueste entrar. Agárrate bien porque vamos a sonar. Ese man viene enrollado, anda, ponetele al lado, que un pique a estas horas no está mal. Hay que darle buenas noches a
ese tiempo que en la noche encontraba vía y vega fija no cogió. Está vacío su ballet. Su ballet dice Carrizal, pa' que no brisa con el central. Agárrense bien porque vamos a ¡tópela, Carlitos! Estoy bien reventado, no tengo ni para el octavo y por joder estoy fichado hasta la jeva me ha dejado. Mejor me voy pa' la chante antes que rendirle cuentas a la vida que me pasó, a la vida que me pasó dentro de un vasito. ¿Cómo dice? Y agárrese bien porque
Estamos aquí en presencia universitaria en nuestro primer programa, signo colectivo del colectivo de letras hondureñas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la cultura en la ciudad de Tegucigalpa y en el país en general. Mi nombre es Jorge Martínez Mejía y estoy aquí en calidad de conductor de este nuevo espacio del colectivo de letras hondureñas. Hoy hemos preparado un programa y vamos a seguirlo haciendo en este proceso de los colectivos culturales. Me acompaña Ligia Aguilar, ella es educadora cultural y vamos a abordar diferentes asuntos relacionados con la cultura. ¿Qué vamos a tener entonces, Ligia? Bueno, Jorge, gracias realmente por haber armado juntos, ¿verdad?, esta primera iniciativa para este primer programa de signo colectivo. Este es un programa que se transmitirá todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana con el objetivo de brindar un espacio para compartir y encontrarnos con diferentes colectivos culturales, tanto del área urbana como del área rural. La idea es que aun cuando sabemos que las estructuras tal vez del Estado, gubernamentales, no se dan abastos con la gran demanda que tiene o la gran exigencia que tiene la cultura, también hay hondureñas y hondureños maravillosos que de manera voluntaria, de manera espontánea, trabajan en sus comunidades, en las ciudades y en el campo para gestionar por la cultura. Y es precisamente ese el propósito de este programa que, como reitero, se desarrollará todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana. Que los colectivos culturales existen en nuestra vida, en la vida cotidiana de nuestra cultura, y representan una verdadera alternativa en esta sociedad en la que nosotros vivimos, una alternativa frente a la sociedad liberal que se caracteriza básicamente por el fomento del individualismo, la materialización de la vida y la cosificación de las personas. Nosotros observamos que hay muchas colectividades en nuestro entorno cultural y este es un espacio para esas colectividades culturales. Hemos iniciado especialmente con el vídeo de Café Huancasco, porque Café Huancasco es uno de esos colectivos culturales, artísticos, musicales, que mejor representan y expresan el sentir de enormes comunidades de colectivos culturales, especialmente en los centros urbanos. Café Huancasco, con esta canción El Bucero, expresa, ¿verdad?, un lenguaje que es el lenguaje común del día a día, no solamente de jóvenes, sino también de personas adultas, maduras, que se transportan en los buses, que siente esa vida particular que está ahí. En esos espacios, bueno, los buses se llaman colectivos, precisamente se llaman colectivos. Un bus es un transporte colectivo porque transporta colectividades, trabajadores o trabajadoras, hombres y mujeres que se desplazan desde su vivienda hasta sus trabajos o hasta centros de estudio. Entonces, en esos espacios se construyen vidas culturales, se construyen formas de comunicación, se construyen vivencias particulares. Pues nosotros estamos aquí para decirles que colectivos culturales, así como Café Huancasco, existen muchos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, invitarles para que vengan y puedan contar con nosotros en esto. Además, invitarles al concierto que tiene preparado Café Huancasco este 29 de septiembre a partir de las 8 de la noche en la Casa Cultural Bocaloa. Ahí va a estar Café Huancasco y estamos invitándoles a todos, a todas, para que lleguen, para que acompañen con sus nuevas producciones a este grupo, a este colectivo musical, que realmente es uno de los más importantes en los últimos tiempos que tenemos en el país. Café Huancasco, con sus letras, con sus composiciones, ha sabido interpretar el sentir y la forma de vibrar de nuestras comunidades, y por lo tanto pienso que es muy importante apoyar a estas colectividades
que a la larga constituyen el germen de una sociedad alternativa frente a esta sociedad que nos induce a vivir individualmente, ¿verdad? Tratando de encontrar el éxito individual, ya sea a través de las profesiones, de los trabajos, pero que al final de nuestra vida lo más importante es lo que construimos entre todos como colectivos. Sí, yo creo, Jorge, que es bien importante reconocer que la cultura es un constructo y por lo tanto los aportes que hacemos las personas todos los días es realmente lo que contribuye a esa construcción denominada la cultura. ¿Qué queremos decir? Este espacio de signo colectivo lo que pretende es que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que tengan un espacio para encontrarse y compartir cómo ellos y ellas construyen su cultura. Porque queremos reiterar que este espacio, cuando hablamos de cultura, hablamos en el sentido amplio. Es decir, no solo hablamos de la cultura que se puede entender dentro de los museos, o solo que se ve en la literatura, o solo en los teatros, sino que hablamos realmente de la cultura como ese esfuerzo colectivo de crear una idea y una subjetividad del grupo al que uno pertenece. Y por eso es que en este programa de signo colectivo se abren las puertas a todo tipo de colectivos que excursionan en diferentes áreas. Es decir, por ejemplo, en este país, aún con las dificultades que tenemos, hay jóvenes y adultos maravillosos que, por ejemplo, andan cuidando los animales que están en la calle, alimentándolos, buscando cobijo para estos animales, aparte de tratarlos y llevarlos a un mejor lugar. Estos jóvenes, estas personas se reúnen y de manera voluntaria se han organizado para también tener un punto de vista ante la sociedad de cómo las condiciones ya sociales existentes también afectan, por supuesto, a los animales en este caso. Pero también hay otro tipo de colectividades, amigos del ambiente, por ejemplo, colectivos literarios y culturales propiamente dichos, que hay tantos, ¿verdad?, que no vale la pena mencionar uno. Ojalá que ellos y ellas sean parte de este programa para hablar un poco más de lo que implica ser, digamos, gestores culturales, así como lo que implica trabajar por la protección de un medio ambiente altamente vulnerado. Otro tipo de colectivos como los grupos feministas, otro tipo de jóvenes que se dedican a la música, a la investigación social, colectivos de personas que trabajan con la niñez de la calle, la niñez que retorna y que migra. Entonces, vamos a entender que este espacio será el espacio en que platiquemos de cuáles son esos problemas, cuáles son esas aspiraciones de estos colectivos y cómo nuestras contribuciones realmente construyen ciudadanía verdadera, ¿verdad? O sea, va más allá realmente de expresarnos culturalmente a través de desfiles patrióticos, a través de murales, sino que consiste en nuestro discurso y lo que nosotros hablamos día a día. Así que no sé, Jorge, si podríamos hablar un poco más sobre la programación que tenemos para este mes. Es posible. También hay que considerar que existen muchas instituciones en el país, dentro y fuera del país, instituciones que fomentan las colectividades. Organizaciones sociales, ya sea de desarrollo, o organizaciones sociales y culturales que fomentan las colectividades. Que las colectividades es una manera de vivir que representa la existencia misma de las personas. Quizás muchos de ellos no tienen en su propósito, no tienen un nombre, no se autodenominan, pero viven colectivamente. Ciclistas, ¿verdad? Grafiteros, ¿verdad? O artistas del graffiti, dibujantes. También hay vivencias en los centros educativos, por ejemplo, hay vivencias de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma, hay vivencias de estudiantes en las universidades privadas, hay vivencias de estudiantes en los centros educativos de secundaria. Muchas de esas vivencias son el fomento y la preparación de la vida en sociedad colectiva, de la vida en la colectividad, y también esa es una de las maneras en que nuestra sociedad trata de convivir pacíficamente, intercambiándonos
no solamente nuestro apoyo, nuestra protección, sino que también intercambiándonos los recursos que tenemos. Hay organizaciones que trabajan con las comunidades en el campo, por ejemplo, que fomentan no solo la comunidad entre personas, sino que fomentan la comunidad entre las comunidades colectivas y la naturaleza, y la vida en la naturaleza. Entonces es muy importante, en este lugar también van a tener espacio, cuando sea posible, ese tipo de trabajo tan importante que hay allá en las comunidades. Para este mes de septiembre, nosotros tenemos previsto, mes de septiembre y octubre, ¿verdad? Tenemos previsto, en general, invitándoles a aquellos que tengan el interés de participar en este espacio donde ustedes van a poder compartir su vivencia, su experiencia, y mostrar lo que hacen, ¿verdad?, a los demás. En este espacio tenemos programado para el próximo miércoles, si no tenemos ningún inconveniente, estén con nosotros un grupo de jóvenes historiadores, historiadoras, que tienen unos planteamientos críticos de la sociedad actual en la que nosotros vivimos, y esperamos que estén con nosotros estudiantes y académicos del alma mater, ¿verdad?, estudiantes y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que van a estar aquí compartiendo con nosotros. Tenemos previsto también contar con un grupo de amigos biólogos, un colectivo de no solo estudiantes de biología, sino que son unos apasionados de la vida y que van a estar con nosotros también aquí. Y tenemos previsto también contar con un diverso grupo de profesionales de diferentes disciplinas de estudio, historiadores, antropólogos, sociólogos, pero que los une la pasión por el ciclismo urbano. Y de igual manera vamos a tener con nosotros la oportunidad de contar con productores artísticos cuya experiencia profesional y su oficio los lleva a tener una vivencia colectiva a diario, de día y de noche. Entonces estamos invitando a todos los otros colectivos que existen en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿verdad?, a quienes les invitamos para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico www.jkeditores@gmail.com. Y estamos esperando que no solamente se contacten, nosotros vamos a contactar también a estos colectivos para que tengan el espacio aquí en este lugar. Bueno, continuando con nuestro programa, queremos empezar ya con el primer colectivo, y este primer colectivo lo hemos seleccionado realmente para que contemos un poco de la experiencia del colectivo de letras hondureñas. Este es un colectivo que pues prácticamente surge como una aspiración. Prácticamente el año pasado pues ya tenemos, digamos, toda una mínima estructura que nos permita empezar a soñar, porque es precisamente eso, Jorge. El colectivo surge de una gran inquietud, o por lo menos era uno de los puntos de discusión que teníamos. No sé si el término es un cliché o ya es casi un dicho, pero por ahí se dice, es que los hondureños no leemos, es que las hondureñas no leemos. Y yo pienso que más allá de que ciertamente hay una serie de problemas que vamos a abordar brevemente en este programa, reiterando esa frase es cuando se convierte realmente en cultura, y entonces damos por sentado de que ya no hay futuro, ya no hay sociedad, porque no vamos a poner en duda la importancia que tener habilidades de lectura eficaces y efectivas son definitivamente un elemento de éxito, no solo para la decodificación y descifrar el texto escrito, sino que también para tener una lectura de la realidad que nos rodea. Y creo que es ese sueño que nos motivó a un grupo, pues, voy a decir, de gestores culturales, la mayoría son escritores, pero habemos otras personas con diferentes intereses, pero nos consideramos gestores culturales, y creemos que es muy importante que nos reunamos, que abramos nuestros espacios y que haya conversación abierta y directa sobre los problemas que afectan no solo la lectura como tal, sino también como
como el acceso que tiene la niñez, el acceso que tiene la juventud a los libros. Y voy a empezar a hacer una pequeña mención, que siempre lo digo, que un elemento fundamental que nos puede ayudar a identificar mecanismos de mejora o mínimamente líneas de acción en el tema de la lectura, ya que es nuestro quehacer, es en primer lugar que no hay información. Realmente la información con la que contamos es muy poca en nuestro país. Para empezar, en el Instituto Nacional de Estadística, en las encuestas de hogar que hacen, en el gran esfuerzo que se hizo el 2013, por ejemplo, no hubo ningún ítem de ese esfuerzo para saber cuántos libros, por ejemplo, hay en cada uno de los hogares hondureños. Los únicos dispositivos de información que tenemos son los estudios internacionales, que si bien es cierto, es una información que apoya este proceso, es necesario tener información más local. Porque para poder hablar, Jorge, de los colectivos que trabajan en torno a la lectura, se puede ver de diferentes maneras. Más allá de lo que la neurociencia explica sobre las ventajas de ser un lector eficaz, también estamos hablando de la lectura como un derecho, porque todas las personas tenemos el derecho a tener acceso a cualquier manifestación de cultura, pero por supuesto la cultura local en primer lugar, y es uno de los puntos que quisiera mencionar como un elemento de alienación que existe. Por ejemplo, en el 2013, la Organización de Estados Iberoamericanos hace todo un esfuerzo de un estudio a través de la encuesta con Latinobarómetro, y Honduras estaba incluido en esos países en estudio, y por ejemplo sabemos que hay un 45% de personas profesionales o que están estudiando que nunca o casi nunca leen. Es decir, estamos hablando 45 personas de cada 100 personas que trabajan, universitarios y o estudiantes, nunca o casi nunca leen, dejando solamente un 55% de personas que tenemos que leer informes, tenemos que leer algún texto para nuestros estudios, etcétera. De la misma manera, por ocio, por interés personal o por entretenimiento, para el caso de la juventud de 16 a 30 años, son los que están haciendo más lectura. El 37% de los jóvenes, el 49% de las personas mayores de 51 años nunca o casi nunca leen por entretenimiento, versus un 37% de la juventud, lo que quiere decir que hay más jóvenes que están buscando información. Y eso es alentador. Es decir, para el caso en Chile, este mismo estudio plantea que desde 2005 al 2012 hay un aumento casi del 20% de los lectores jóvenes. O sea que a pesar de ser millennials o de tener un gran acceso a los medios de comunicación, los jóvenes siguen buscando el texto escrito por entretenimiento, y eso en definitiva es positivo. Hay que considerar, por ejemplo, que este tipo de realidad que nosotros tenemos aquí en el país, también, o sea, que es más alarmante en el caso nuestro, pero nosotros llegamos a observar que la promoción de la lectura es una cosa, y el desarrollo de habilidades de lectura, ¿verdad?, es otra cosa. Nosotros nos encontramos en el colectivo de letras hondureñas sobre la base de una preocupación concreta, que es el desarrollo, ¿verdad?, de habilidades y destrezas de lectura, la carencia de materiales adecuados técnicamente, ¿verdad?, artísticamente, para un efectivo aprendizaje de la lectura. Al hacer ese recuento, de observar cuál es la producción que tenemos en el país de literatura infantil, nos enteramos de que realmente no tenemos casi nada. Es muy poco lo que tenemos. Entonces eso lleva a un problema muy importante, que es el de al no tener nosotros materiales propios, entonces los importamos. Pero al importar los libros, no solamente importamos textos de lectura, importamos cultura.
Al importar cultura, nosotros entregamos abiertamente nuestra herencia, ¿verdad?, al abandono. Por eso es muy importante. Nuestro propósito fundamental es contribuir en la producción de materiales de lectura de calidad, no solamente suplementarios, ¿verdad?, complementarios para el aprendizaje de la lectura, sino materiales que tengan la validación directa de las comunidades, porque el mejor aprendizaje que hay de la lectura, la lectura se aprende más eficientemente cuando los referentes culturales son propios al entorno del niño o de la niña que está en el proceso de aprendizaje de la lectura. Hemos tenido ahí entonces nosotros un serio problema, porque observamos en los últimos años en Honduras, y esto hay que darle los créditos, ¿verdad?, hay que robarse los créditos, los compañeros de diferentes librerías aquí en la ciudad de Tegucigalpa y en San Pedro Sula nos han comentado, ¿verdad?, algunos compañeros en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa nos han comentado que ha habido un desplome de la empresa editorial en el país. O sea, si bien es cierto, permanece la producción literaria, resulta que esta producción literaria en Honduras, a diferencia de los demás países de Centroamérica, descansa, ¿verdad?, en los bolsillos de los autores propios. O sea, los autores están haciendo grandes esfuerzos por poder producir su propio libro, lo que implica que al desaparecer una estructura dentro de esa cadena de la producción del libro, la creatividad no se detiene. No se detiene el trabajo creativo literario, pero a riesgo de la calidad literaria, porque un escritor joven o con experiencia necesita el apoyo, necesita el apoyo técnico, editorial, ya sea para el tema de la diagramación, de la visualización, de los diseños de portada. Entonces vamos a tener en el país últimamente libros no solamente de mala calidad, en mayoría, más del 40%, quizás hasta el 60-70%, porque no tenemos estudios, como usted bien dice, no tenemos estadística de eso, pero del 100% de los libros que se están produciendo en el país, el 80% son de literatura, y dentro de ese 80% de libros de literatura, la totalidad casi son producidos por el bolsillo de los propios autores y son en su mayoría poetas, es decir, mujeres poetas, hombres poetas. Entonces Honduras es un gran productor de poetas. Sin embargo, la calidad de la poesía se ve, ¿verdad?, deslucida cuando no hay un proceso de acompañamiento profesional editorial. Y por otra parte, otro problema que parece importante es el asunto de la creación de la autoría. Entonces, muchos libros sin autores. Así es. Y yo quiero hacer eco, Jorge, de algo muy importante. Si bien es cierto, el informe de la CERLAC dice que realmente alrededor de $1,378,000 son de importación de libros, lo cual no necesariamente es malo. Entendemos que la niñez, que los jóvenes, los adultos necesitamos tener una variedad de textos de cualquier parte del mundo, es más, se estimula. Sin embargo, el vacío que se tiene en Honduras es que precisamente los niños y las niñas no tienen una referencia de autoría hondureña que les permita conocer y sentirse valorado. Ese banner dice: el aprendizaje cultural es lo esencial. Y ya sabemos por las investigaciones que un elemento que facilita la comprensión de la lectura es que el niño, no solo en las imágenes, sino también en el texto, se vea recreado o vea recreado su cotidianidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer de niños un cuento hondureño que retrate nuestra propia cotidianidad, nuestra gente, la manera que hablamos, con el color de nuestra gente? Y eso aplica también por el hecho de que, para el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, si ya hay una gran dificultad para tener textos en el idioma español, no digamos los textos en el resto de los idiomas que a mi criterio tienen que ser oficiales. Pero todavía no es el caso. Pero lo importante no solo es ver su lengua, sino que ver también
su contextura, ver sus maneras de vestirse, sus maneras de hablar, para hablar realmente de un factor intercultural. Y es precisamente la idea detrás del colectivo de letras hondureñas, de trabajar por fortalecer no solo localmente el sistema nacional y la cadena de producción, sino que también la autoría hondureña, fortalecer. Es un camino, yo no quiero decir difícil, Jorge, pero sí creemos como colectivo que hay oportunidades, ¿verdad? Hay que abrir espacios, porque sí sabemos que hay talento de escritores, yo creo que usted más adelante lo va a hablar, y de escritoras, hay realmente potencial en términos de ilustradores, en términos de la calidad que se están sacando de libros, pero como usted dice, si no hay realmente colectivos que pongan el tema sobre la mesa y que trabajen para mejorar este aspecto, esto puede quedar en el aire. Sí, hay que considerar que cuando yo mencionaba el desplome de dentro de la cadena editorial, mejor dicho, dentro de la cadena de la producción del libro, el desplome editorial, me refería, por ejemplo, al cierre, ¿verdad? O muerte de diferentes empresas editoriales. Pero también hay que considerar que esto no es en el aire, que se produce en una realidad concreta. Y los problemas económicos, sociales y políticos que hemos tenido en Honduras en los últimos 10 años han tenido un impacto negativo. Y que nosotros como sector de los escritores, como un gremio de los escritores, nos enteremos y tengamos la iniciativa de estimular, de apoyar, de fortalecer. Esto es muy importante, porque sabemos que existen brechas, es decir, una brecha, es decir, senderos que hay que recorrer, caminos por andar. No se trata tanto de la problemática, se trata más bien de desafíos que tenemos. El primer desafío que nosotros tenemos es, en primer lugar, por el tema de la promoción, coordinación del libro, de promover el libro, coordinar la producción del libro. En primer lugar, la organización de los sectores claves. Ese desplome editorial es el desplome de un factor, de un sector clave. Pero hay otro sector que está desmovilizado, y es importante mencionarlo de entrada, que es el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes. Al caer esta Secretaría de Cultura, cayeron junto a ella diferentes oficinas regionales de cultura. Murió entonces un eslabón vital para la producción del libro. La editorial de la Secretaría de Cultura mueren con ella otros esfuerzos, y además de ello muere el estímulo institucional. Y al morir ese estímulo institucional, entonces caen, ¿verdad?, también como consecuencia otros esfuerzos editoriales. Entonces es necesario, en primer lugar, desde la iniciativa privada, individual, gremial de los autores, estimular, trabajar directamente en la organización del sector, particularmente del sector de los creadores. Los escritores, es importante que nos organicemos, y esta es una invitación para todos los escritores, ¿verdad?, del país, no importa donde quiera estén ustedes. Les doy mi teléfono para que nos envíen mensajes si están interesados en esto. En este momento nosotros, por estas brechas que tenemos, hemos observado que la organización de todo el sector editorial, ¿verdad?, creadores de literatura, ilustradores, editoriales, el sector de la empresa privada, el sector de la institucionalidad del Estado, es necesario que nos vayamos estructurando, organizando. Estamos entonces en este proceso, en este momento, en la motivación, la promoción de la organización del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Hemos estado en un proceso desde hace varios días, ya han habido muchos esfuerzos sobre esto. Habría que reconocer el enorme esfuerzo que hizo la Cámara del Libro en Honduras, la Cámara del Libro de Honduras, que lo dirigió Óscar Acosta, por supuesto, y que él tiene un gran esfuerzo y un gran legado sobre este asunto. Julio Escoto también, a quien le hacemos un llamado directo para que se ponga en contacto y podamos coordinar la organización de la participación de la región norte de Honduras en el Consejo Nacional del Libro, que hay que reactivar. Una de las brechas importantes dentro de este proceso es la reactivación de la ley del fomento del libro y la lectura. Es importante observar que esa ley está ahí, existe, pero está incompleta. Es necesario que la recuperemos, la retomemos y la pongamos a caminar sobre la base de reformas. Es necesario reglamentar esa ley, es necesario potenciar la organización de todo el sector. Es muy importante esa parte. Creo que
Además de ello, de la reactivación del decreto 44-2013, que es ese decreto de ley, ¿verdad?, el fomento del libro y la lectura, es necesario observar que para poder nosotros contribuir en el desarrollo efectivo del aprendizaje de la lectura, necesitamos mejorar nuestras competencias profesionales como creadores. Ahí es donde estamos nosotros también. Muy bien, muy estamos bien. en esa parte que es necesario, por ejemplo, contribuir con el Estado de Honduras. Este Estado, este gobierno o cualquier otro gobierno que tengamos en nuestro país va a requerir del esfuerzo profesional de sus trabajadores culturales. Sí. Y en este momento, nuestro verdadero y auténtico jefe, podríamos decir, es la población infantil del país que se encuentra en centros escolares. No sé si usted tiene algún... Precisamente ese es un punto que creo que es muy importante retomar y que lo hemos platicado en el CLE, y es el trabajo realmente con padres, madres, docentes, tanto de los centros educativos de educación básica como el docente universitario. Y es porque uno de los grandes problemas, y eso también hay suficiente información que lo respalda, es el hecho que las personas creen que no les gusta leer porque siempre pensamos que era parte de una obligación en lugar de ser realmente un proceso de relajamiento y un proceso de entretenimiento. Para la niñez, sobre todo, la lectura debe verse como parte de su juego, parte de un pasatiempo y de un entretenimiento interesante. Entonces, realmente el trabajo de sensibilización y de cambio de paradigma, porque recordemos, yo soy docente, igualmente uno aprende y sigue repitiendo, digamos, las prácticas educativas con las que creció y o aprendió. Y una de las cosas que sabemos es que debemos desmitificar y parar de inmediato cuando los maestros dicen, vamos a hacer un reporte de este libro, aunque sea un libro infantil divertido y lindo. Ese es el tipo de cosas que todavía tenemos que seguir discutiendo con los docentes. Sabemos que a través de la lectura se puede mejorar la ortografía, toda la parte de las destrezas lectoras. Muy bien, pero que eso sea un valor agregado del proceso y no el proceso en sí. Entonces, más allá de esa cadena y de esos desafíos que usted estaba hablando, el colectivo también tiene intenciones concretas de trabajar con docentes para dialogar, para conversar, para ver de qué manera podemos cambiar este paradigma que, más que colaborar y contribuir a que los jóvenes y los niños se sientan más entusiasmados a la lectura. Estoy consciente de que cuando decimos, es que a mí no me gusta leer, lo decimos más por un convencimiento propio que por el hecho de autodescubrir ese placer. ¿Qué tal si ese libro que realmente lo va a enamorar, que le va a usted interesar, no ha llegado a sus manos? Y ese es el problema de no tener acceso a los libros. Lo hemos comprobado en experiencias que hemos tenido con el colectivo, con usted, que el niño y la niña que escribe su propio texto lo valora de una manera tan especial que ve retratado su propia experiencia en el texto escrito. Y eso es lo importante cuando hablamos de autoría, que el niño y la niña vean que la autoría de un libro es una posibilidad, es una carrera, ¿verdad? Y debo decirlo, una carrera muy prestigiosa. Entonces, el trabajo del colectivo también, Jorge, se centra precisamente en el trabajo que hacemos con los adultos, que son los responsables, digamos, de facilitar el proceso de lectura. Es un desafío también, indicándoles a los compañeros, compañeras, escritores de todo el país que tienen el interés en crear literatura, decirles dos cosas. Nosotros necesitamos fortalecer nuestras competencias profesionales como creadores, porque nuestros niños y niñas necesitan materiales nuestros creados con estándares específicos. En ese sentido, pues nosotros creemos que es necesario que ustedes conozcan cuáles son las características de libros que se requieren en el país para ello. Por otra parte, informarles que se ha estado desarrollando una serie de talleres para la producción de textos de literatura infantil con estándares de calidad que ayuden en la complementación de los materiales que están haciendo falta en nuestros centros educativos. Este proceso va a implicar también una
una participación abierta de escritores, pero ustedes van a necesitar saber cuáles son las características de esos libros, van a tener que participar mostrando cuáles son sus competencias como escritores, van a tener la oportunidad de publicar algunos, ¿verdad? Los libros que puedan. Entonces, para ello, nosotros estamos motivándonos, también hemos logrado, ayer casualmente por la tarde, logrado constituir un comité para la organización del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Este comité está programando reunirse con los diferentes actores del sector editorial del país, de toda la cadena productiva, incluido editoriales, escritores, el sector público, que sería en este caso la Secretaría de Educación, también la Dirección de Cultura, porque hay una Dirección de Cultura todavía por ahí, las universidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional, el sector privado. Vamos a procurar que el sector privado, es decir, aquel sector financiero que tiene interés en la producción de este libro, pueda acompañarnos. Estamos programando una reunión el miércoles 26 de septiembre en las oficinas del IER. Entonces, como estamos programando esto, queremos anunciarles para todos aquellos escritores que tienen interés en participar. Este es mi número de teléfono, si lo pueden anotar: 94 53 55 82. 94 53 55 82, por si tienen interés en participar en este proceso. Entonces están las puertas abiertas, es necesario contribuir, es necesario también tener acceso a la información. Esto es parte de la transparencia, necesitamos informar qué es lo que está sucediendo. Y decirles que aun cuando no va a ser una abultada producción este y el próximo año, es el camino, es el comienzo, es el desafío, y ahí debemos estar todos nosotros. Nosotros estamos atentos en el colectivo de letras hondureñas. También decirles que nuestro colectivo está abierto para su involucramiento con nosotros en lo que ustedes necesiten, en lo que ustedes requieran. Creemos que la colectividad, el trabajo fraterno, la convivencia diaria, sobre la base de construcciones de comunidades, nos da la posibilidad de optar a un diseño de sociedad diferente. De eso estamos absolutamente convencidos. Se nos hace difícil en el colectivo estar juntos todo el tiempo, porque los compañeros Melvin Adalés Martínez allá en Ciguatepeque, Nelson Ordóñez ocupadísimos aquí en Tegucigalpa, Teresa Galeano también ocupada en sus asuntos. Bueno, estamos nosotros dos, y está, ¿quién más tenemos? Carlton Harold Rule, que está entre nosotros, con nosotros trabajando. ¿Y quién es? Rebeca. Y Rebeca Becerra, ¿verdad? Que Rebeca Becerra pasa concentrada en su producción creativa. Tenemos nuevos libros próximamente, no ahora, por supuesto, ¿verdad? Decirles que estamos produciendo textos sobre estas exigencias, que estamos atentos, que estamos para acompañar estos procesos. Bueno, entonces cerramos este primer programa de Signo Colectivo. Estamos seguras que tendremos cada miércoles nuevas colectividades, nuevas ideas, nuevos desafíos. El día de hoy ha sido pues apenas una mirada sobre los problemas que tiene la cadena de suministro del libro, particularmente de la lectura. Todavía hay mucho más que hablar, mucho más que discutir, pero sabemos que tendremos tiempo más adelante. Yo quiero cerrar haciendo una invitación a todas las personas, madres, padres, abuelos, abuelas, docentes, que tengan un interés particular en una colección que ha sacado la editorial Guaymuras, particularmente bajo la autoría de Julio César Anariba, un escritor hondureño que ya falleció, y también con la genialidad de María Eugenia Ramos, particularmente las biografías de Visitación Padilla y la biografía de Clementina Suárez, que hace parte de una colección particular de biografías para niños y niñas, y que vale la pena. Más adelante el CLE tendrá la oportunidad también de presentar una colección que está preparando también, puedo decir yo, con mucho cariño, con mucho primor para la niñez hondureña. Así que gracias, Jorge, por este trabajo del día de hoy, y esperamos que la próxima semana traigamos
otras ideas y Sí, otros claro que sí. pensamientos. Muchísimas gracias. Valorar las construcciones colectivas, las prácticas colectivas que tenemos, afianzar estas colectividades hacia la vida comunitaria, hacia la vida comunal, fortalecer la relación de nuestra comunidad con la madre tierra, con la madre naturaleza, fortalecer todas las convivencias posibles, limitando al mínimo la violencia, la cosificación de las personas, considerar que esta es una manera en que podemos día a día ir construyendo una sociedad que nos deje de ver como si fuéramos objetos para el capital y nos empiece a ver como seres humanos vinculados a la hermosa y maravillosa vida de nuestra madre tierra.